Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Derechos y deberes fundamentales. Introducción. El artículo 10 de la Constitución, que encabeza el título 1, resalta la importancia de los derechos fundamentales de la persona, considerándolos como la base del orden político y la paz social. Además, establece que las leyes relacionadas con estos derechos se deben interpretar en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El capítulo 1 de la Constitución aborda temas como la mayoría de edad, fijada en los 18 años, y las formas de adquirir la nacionalidad española. En cuanto a los derechos políticos, aclara que solo los españoles pueden ejercerlos, salvo las elecciones municipales, donde se permite la participación de extranjeros según lo establecido por tratado o ley. Esta excepción fue parte de la primera reforma constitucional. El capítulo 2 subraya el principio de igualdad y se divide en dos secciones. La primera, de mayor relevancia, regula los derechos fundamentales: derecho a la vida, libertad ideológica, religiosa, artística, de cátedra, derecho al honor y la intimidad, derechos políticos, entre otros. Estos derechos gozan de protección especial, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En contraste, los derechos y deberes de la sección segunda, como el derecho de propiedad o la libertad de empresa, no cuentan con esta protección reforzada, al considerarse de menor relevancia. El capítulo 3 de la Constitución establece los principios rectores de la política social y económica. Estos principios destacan la importancia que deben dar los poderes públicos a áreas clave como la protección de la familia, la seguridad social, la salud, el medio ambiente, la vivienda, las pensiones y los derechos de los consumidores. Son directrices que orientan la actuación del Estado en beneficio del bienestar de la sociedad. Clasificación de los derechos. Los derechos civiles son los más fundamentales e inviolables, como el derecho a la vida, la libertad en todas sus formas, la igualdad, la propiedad privada y la seguridad, que los Estados deben garantizar. Los derechos políticos están ligados a la participación de los ciudadanos en la vida pública, como el derecho de reunión, asociación, petición y, sobre todo, la participación en elecciones mediante el sufragio activo, derecho de voto, y pasivo, derecho de presentarte como candidato. Los derechos sociales, por su parte, son aquellos que implican una responsabilidad activa del Estado, como la protección de la salud, la educación o el bienestar social. A diferencia de los civiles y políticos, estos no tienen una garantía de protección tan sólida, sino que representan más bien compromisos del Estado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Los deberes en la Constitución. La Constitución española se centra principalmente en la protección de los derechos civiles y políticos, mencionando de forma breve los deberes de los ciudadanos. Entre estos destaca la obligación de conocer y usar el castellano, el deber de contribuir económicamente al sostenimiento de los gastos públicos a través de un sistema tributario justo y progresivo y el compromiso de defender a España, aunque con el derecho a la objeción de conciencia. Quedó suspendida la prestación del servicio militar a partir del 31 de diciembre de 2002, aunque se adelantó al 31 de diciembre de 2001. También subraya la obligación de trabajar para contribuir al desarrollo económico del país y el deber de los padres de cuidar y asistir a sus hijos, tanto dentro como fuera del matrimonio, durante su minoría de edad. Sin embargo, la regulación más detallada de estos deberes se deja en manos de leyes específicas. Los españoles y los extranjeros. El artículo 11 de la Constitución española establece las bases sobre la nacionalidad, señalando que su adquisición, conservación y pérdida se regirá por lo que dicte la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, y se contempla la posibilidad de establecer tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o aquellos con lazos especiales con España. Además, los españoles podrán naturalizarse en estos países sin perder su nacionalidad de origen, aunque no exista reciprocidad. Son considerados españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles, los nacidos en España de padres extranjeros si uno de ellos también nació en España, con excepción de hijos de diplomáticos acreditados, los nacidos en España de padres extranjeros que carezcan de nacionalidad o cuya legislación no atribuya nacionalidad al hijo. Los nacidos en España cuya filiación no esté determinada, en estos casos se presuponen nacidos en territorio español si su primer lugar conocido de estancia es en España. Estas leyes establecen con claridad quiénes tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos españoles desde su nacimiento. Derechos fundamentales y libertades públicas. Derecho de participación. El artículo 23 de la Constitución española consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya sea de forma
directa o a través de representantes, elegidos libremente en elecciones periódicas por sufragio universal. Además, garantiza el derecho de acceso en igualdad de condiciones a funciones y cargos públicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este derecho de participación se ejerce mediante herramientas como el referéndum, la iniciativa popular y el sufragio activo y pasivo, permitiendo a los ciudadanos influir de manera activa en la vida política y en la toma de decisiones importantes del país. Libertad sindical y derecho a huelga. Jueces, magistrados y fiscales no podrán pertenecer a ningún sindicato mientras estén en activo. Derecho de petición. El artículo 29 de la Constitución española reconoce el derecho de petición, que permite a cualquier ciudadano, de manera individual o colectiva, dirigirse a los poderes públicos para solicitar algo que no esté regulado por un procedimiento específico. Este derecho otorga la posibilidad de expresar solicitudes a las autoridades, incluso cuando no se trate de algo previsto por ley. Actualmente, este derecho está regulado por ley, que establece los mecanismos y límites para ejercerlo, garantizando así la comunicación directa entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Garantía y suspensión de los derechos fundamentales. Garantías. La Constitución española no solo detalla los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece mecanismos claros para protegerlos. Reserva de ley. La regulación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 debe realizarse exclusivamente mediante ley. En el caso de los derechos de la sección primera se requiere una ley orgánica. Procedimiento de reforma. La modificación de los derechos de la sección primera implica un proceso riguroso que exige el apoyo de 2/3 de las cámaras y su disolución inmediata. Para los derechos de la sección segunda se necesita un quórum de 3/5 de las cámaras. Prohibición de regulación por el Ejecutivo. El Gobierno no puede regular los derechos y libertades públicas a través de decretos, asegurando así que solo el Poder Legislativo tenga la autoridad para hacerlo. Recurso de amparo. Este recurso protege los derechos contenidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo 2, así como la objeción de conciencia. Se trata de un medio último de defensa que solo puede interponerse si se ha producido una infracción de los preceptos constitucionales por parte de una resolución firme. Además del Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, cualquier persona que haya sido parte en el proceso judicial previo puede presentar este recurso. Defensor del Pueblo. El artículo 54 establece la figura del Defensor del Pueblo, quien actúa como el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de las libertades públicas. Este defensor se encarga de proteger no solo los derechos de la sección primera, sino también todos aquellos contemplados en el título primero de la Constitución. Estas garantías aseguran un marco legal sólido para la protección de los derechos y libertades, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y la igualdad. Suspensión. Es fundamental contar con un marco regulador que contemple la posible suspensión de derechos en circunstancias excepcionales. La Constitución española aborda esta cuestión en 2 de sus títulos: el título 1, que se ocupa de los derechos y libertades públicas, y el título 5, que trata sobre las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. En este contexto, los artículos 55 y 116 son los que regulan la suspensión de derechos y libertades públicas. A continuación, se describen los estados de alarma, de excepción y de sitio, según lo estipulado en el artículo 116. Ley orgánica para estados excepcionales. Se establece que una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, así como las competencias y limitaciones que les corresponden. Estado de alarma. Este estado es declarado por el Gobierno a través de un decreto acordado en Consejo de Ministros. Su duración máxima es de 15 días y para su prórroga debe contar con la autorización del Congreso de los Diputados. El decreto especificará el ámbito territorial de los efectos de la declaración. Estado de excepción. Puede ser declarado por el Gobierno mediante un decreto, pero requiere autorización previa del Congreso de los Diputados. Este estado se activa cuando el libre ejercicio de derechos y libertades públicas o el funcionamiento normal de las instituciones se ve gravemente alterado. Su duración no puede superar los 30 días, prorrogables por otro periodo igual y con los mismos requisitos.
Estado de sitio. Este es el estado más grave, equivalente al estado de guerra, y se declara por el Congreso de los Diputados con una mayoría absoluta propuesta del Gobierno. El Congreso especificará el ámbito territorial, la duración y las condiciones de este estado. Continuidad del funcionamiento del Congreso. Es importante destacar que no se podrá disolver el Congreso mientras se encuentren en vigor estos estados. Si el Congreso está disuelto o su mandato ha expirado, las competencias serán asumidas por su Diputación permanente. Estos mecanismos garantizan que en situaciones de crisis hay un procedimiento claro para la suspensión de derechos, siempre bajo el control y supervisión de los órganos legislativos, resguardando así el equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El artículo 55 de la Constitución española establece un marco claro para la suspensión de ciertos derechos fundamentales en situaciones excepcionales. Suspensión de derechos en estados excepcionales. Este artículo especifica que en caso de declarar un estado de excepción o de sitio, se pueden suspender ciertos derechos, entre los que se incluyen aspectos relacionados con la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión y reunión y otros derechos fundamentales. Suspensión individual de derechos. Se permite que una ley orgánica establezca procedimientos específicos para la suspensión de derechos de manera individual, pero esto debe hacerse con la intervención judicial necesaria y un adecuado control parlamentario. Este mecanismo está dirigido principalmente a situaciones que involucren bandas armadas o elementos terroristas, asegurando que la suspensión de derechos no se aplique de manera arbitraria. Es importante destacar que cualquier uso injustificado o abusivo de estas facultades puede acarrear responsabilidad penal, ya que se consideraría una violación de los derechos y libertades garantizados por la ley. En resumen, el artículo 55 busca equilibrar la necesidad de proteger la seguridad pública durante situaciones críticas con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurando un marco legal que prevenga abusos y garantice el control parlamentario y judicial. El Tribunal Constitucional. Concepto. El Tribunal Constitucional se erige como un pilar fundamental en la defensa y protección del orden constitucional en España, asegurando que todas las normas y decisiones respeten los derechos y principios consagrados en la Constitución. Su independencia y estructura de nombramiento son clave para mantener la confianza en el sistema jurídico del país. La función primordial del Tribunal Constitucional es juzgar la adecuación de las normas al ordenamiento constitucional, garantizando que las leyes y acciones del Estado se alineen con los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Aunque dicte sentencias, sus componentes no pertenecen necesariamente a la carrera judicial. El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros, que son nombrados por el Rey. La designación se realiza de la siguiente manera. 4 miembros son propuestos por el Congreso con una mayoría de 3/5. Otros 4 por el Senado, también con la misma mayoría. 2 son designados a propuesta del Gobierno y 2 son seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial. Los integrantes del Tribunal Constitucional deben ser juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de experiencia profesional. Pueden ser magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por un periodo de 9 años, con un sistema de renovación que se realiza por terceras partes cada 3 años, asegurando así una renovación continua del órgano. Durante su mandato, los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles, lo que garantiza su autonomía en la toma de decisiones. El presidente del Tribunal Constitucional es elegido entre sus miembros por el Rey, a propuesta del propio tribunal, y su mandato dura 3 años. El funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, los procedimientos ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones están regulados por una ley orgánica. Estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está dividido en 2 salas, cada una compuesta por 6 magistrados. Estos magistrados son nombrados por el Tribunal en pleno, lo que garantiza un proceso interno de selección. El presidente del Tribunal también preside la sala primera. Si el presidente no puede estar presente, asumirá la presidencia el magistrado de mayor antigüedad, y en caso de empate, el de mayor edad. El vicepresidente del Tribunal preside la sala segunda, y de igual forma será sustituido por el magistrado más antiguo en caso de ausencia. El Tribunal en pleno elige a su presidente mediante votación secreta. Para la primera votación se requiere una mayoría absoluta. Si no se alcanza, se procede a una segunda votación, donde será elegido el que obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, se realizará una última votación, y si persiste el empate, será propuesto el magistrado de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, el de mayor edad. El nombramiento se eleva al Rey, quien designa al presidente por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegido una sola vez.
El tribunal en pleno puede adoptar acuerdos siempre que estén presentes al menos 2/3 de sus miembros. Las salas también requieren esta misma presencia para adoptar decisiones. En las secciones se necesitarán al menos 2 miembros para deliberar, salvo en casos de discrepancia donde se requerirá la presencia de los 3 miembros. Los magistrados pueden cesar por diversas causas, como renuncia aceptada por el presidente, expiración del mandato, incapacidad o incompatibilidad sobrevenida, negligencia en el desempeño de sus funciones, violación de la reserva de su función, responsabilidad civil o condena por delito doloso. El cese por renuncia o expiración es decretado por el presidente, mientras que en los demás casos el tribunal en pleno decide por mayoría simple o por 3/4 partes según corresponda. Los magistrados pueden ser suspendidos como medida preventiva en caso de procesamiento. Esta suspensión requiere el voto favorable de las 3/4 partes de los miembros del tribunal, reunidos en pleno. La responsabilidad penal de los magistrados del Tribunal Constitucional se exigirá únicamente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, garantizando así un tratamiento adecuado y específico de sus acciones. La organización del Tribunal Constitucional está diseñada para asegurar la independencia y la imparcialidad de sus miembros, con un proceso claro para su elección, funcionamiento y cese. Estas disposiciones garantizan que el tribunal opere de manera efectiva en la protección de la Constitución y los derechos fundamentales en España.